puntos importantes. Uno es de dónde viene el dinero, otro es a dónde va el dinero y otro es qué hacemos con ese dinero, ¿no? El primer punto es de dónde viene. Como ha dicho mi compañera, una parte muy importante de nosotros que tenemos que explicar hoy, y es el concepto que mucha gente cree que vive desde los años 70 sobre dónde viene el sistema público de salud. Durante muchos años, desde principios de finales del siglo XIX, la gente tenía seguros médicos en función de si pagaba o no pagaba un seguro o una entidad, en el concepto de asegurar. Y entonces solo las personas que pagaban ese aseguramiento, ese dinero para hacer una bolsa común para poder tener esa sanidad, tenían derecho a lo mismo, ellos y sus familiares directos. Todas las personas que no tenían esa condición de asegurado no tenían ese dinero. Eso cambia radicalmente con la llegada de la democracia y con los sistemas de financiación pública. Mucha parte del dinero que utilizamos en sanidad y que se redistribuye en diferentes partes viene no solo de la cotización de seguridad social, eso es solo una parte, sino que viene de los impuestos, tanto directos como indirectos. De cierta manera es un sistema más justo porque es redistributivo, de forma que parte del dinero que pagamos a través de la IRPF, ¿no? El impuesto al trabajo, ¿no? Y ese de impuestos se distribuye a una base común que se reparte. Tenemos un problema en este sentido porque no sabemos cuánto dinero hay total, cuánto dinero se recoge todos los años y cuánto dinero se emplea para la sanidad. Entonces esa es la forma de recoger ese dinero. Como dice en la canción de la salud, constituimos unos extensos experimentos de los políticas redistributivas de la renta. ¿No? Es una forma de redistribuir la riqueza. ¿De dónde viene y a dónde va? Desde el año 86, con la ley sanitaria, se articula un sistema en el cual no es el Estado español el que paga a los distribuidores para atender a la población sanitaria, sino que se da el dinero a las comunidades autónomas para que ellos sean los que lo redistribuyen. De forma que el gran grueso de la financiación en sanidad a nivel estatal pasa a las comunidades autónomas, que son las que se encargan de redistribuir los sistemas sanitarios. Es por eso que todo lo que nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid depende de la Comunidad de Madrid y no podemos elevarlo a otras instancias porque todo eso está transferido. Como veis, es el 89%. Hay otro tipo de cosas que aparecen ahí, que es respecto a gestión y respecto a políticas de prevención pública, así que depende del Ministerio de Sanidad. Esta gráfica es muy interesante y lo que podéis ver aquí es la evolución del PIB español en los últimos años per cápita y la evolución del PIB dedicado a sanidad. Uno de los grandes latiguillos que se dicen por ahí es que nosotros gastamos mucho en sanidad, que somos un país que gastamos mucho dinero, ¿no? Entonces, como se puede ver en la imagen, existe una clara disminución del PIB per cápita en los últimos años debido a la crisis, pero no existe una disminución del PIB de sanidad. El resultado es que de forma relativa gastamos mucho más en sanidad. No es que hayamos aumentado nuestros gastos, sino que utilizamos lo mismo para mantener las mismas cosas que damos a nuestros pacientes. De forma que es muy complicado en sanidad, como cualquier médico os puede contar, disminuir presupuestos, porque los enfermos siguen siendo los mismos, la población diaria sigue siendo la misma. Es por eso que dicen, no, es que gastamos mucho más, que de forma relativa parece que el aumento es importante. No es verdad. Es que hemos perdido poder adquisitivo, pero las necesidades de nuestros enfermos son las mismas. Aquí podéis ver cuánto dinero gastamos como Estado de forma global en sanidad. España es un país que gasta poco en sanidad. De forma que gasta lo suficiente para atender a su población, no lo hacemos mal, según indicadores que vamos a ver después, pero gastamos poco. Lo podemos analizar en función de los países de la Unión Europea. Como veis en la imagen, estamos muy cerquita, o sea, en realidad, si lo vemos, estamos a la mitad entre la Unión Europea, o sea, la media de la Unión Europea y el resto de países. Pero si os fijáis, esa es la media de la Unión Europea del 97. Nosotros hasta hace muy poquito lo estamos comparando con los 15. Son países que teníamos occidentales, que teníamos una serie de características, ¿no?, de dotaciones económicas superiores. Y si lo comparamos con los países de los 15, estamos bastante bien, gastamos muy poco dinero. Fijaros en la parte azul de la gráfica. Esa es la parte que se gasta en financiación de la sanidad pública, el resto es financiación privada. Si cogéis la línea azul y la veis hacia el otro lado, podréis ver que es similar a otros países. Es decir, el PIB que se gasta en sanidad en España es más o menos barato respecto a los otros países de la Unión Europea y podría ser más barato si el gasto en sanidad privada fuera menor, teniendo en cuenta que casi toda la población, como hemos dicho antes, está cubierta por la sanidad pública. El gasto no se está disparando por la sanidad pública, sino por la aparición de nuevos modelos de gestión privada. Esta gráfica es muy importante. A nosotros parece
se analiza cuánto gastamos en sanidad en relación con una variable dura. En medicina, las variables duras son variables que no se pueden interpretar, no es calidad percibida por los pacientes, no es tengo poca lista de espera, ¿no? Es una variable complicada de mover, que es ahí a la derecha, ¿no? Que es esperanza de vida. Esa variable es muy difícil de modificar. Son años de hacer las cosas bien en sanidad y como podéis ver, nosotros tenemos una gran esperanza de vida, en cambio, comparado con nuestro punto de gasto de PIB de sanidad, es bastante menor. Es decir, que parece, si lo vemos ahí, que nuestra esperanza de vida, un poquito, menos que otros países, estamos consiguiendo muchas cosas. Ahora nos vamos a la gestión. Vamos a explicar un poco cuál es el sistema de gestión que existe en los hospitales. Esa es la forma de gestión que podemos ver. Como ha dicho mi compañera, una cosa muy importante respecto a la gestión dentro del sistema público y dentro de los hospitales y los centros de atención primaria es que los cargos que gestionan esos centros no están profesionalizados. De forma que las personas que dirigen los hospitales y dirigen los centros de salud no tienen por qué tener estudios específicos respecto a economía y respecto a gestión. Y en muchos de los casos, en casi todos, están elegidos por los cargos políticos y su vida dentro del sistema público desaparece cuando cambia el sistema político. Eso no solo es quién te pone, sino también una cosa muy importante, los órganos de regulación. Es muy complicado tener órganos de regulación cuando el puesto no llega desde una oposición o ni siquiera desde una serie de acceso con estudios, sino que llegas desde el cargo político. Te pongo cuando me da la gana y te quito también cuando me da la gana, lo hagas o no lo hagas. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esto de privatizar. Para empezar. ¿Qué significa privatizar? ¿No? Pues hay una serie de estudios en la literatura que podemos que ahora enseñar algunos muy importantes que nos cuentan si existe o no evidencia sobre cómo afecta la privatización a la atención sanitaria, ¿no? Pues hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer todos cuando llegamos a este punto, ¿no? ¿Existe bibliografía? No, es escasa. Hasta hace muy poco los sistemas de sanitarios tenían una provisión pública y una gestión pública y entonces no hacía falta compararlo con otro tipo de sistemas. Desde hace poco, como tenemos nuevos sistemas de gestión que va a contar mi compañera, esos sistemas tienen que evaluarse, pero de momento no tenemos suficientes bibliografías para poder evaluarlos de forma satisfactoria. Los estudios que tenemos son ambiguos. Parte de los estudios que hemos encontrado respecto a la gestión privada no provienen de órganos independientes, sino que provienen de las propias empresas privadas que hacen esos estudios para poder vender su producto, ¿no? Ahora son no independientes, no son gente que estudia ni economía ni medicina y que hacen luego las comparaciones en función de eso, sino son las propias empresas las que hacen estudios para poder vender su producto. Y es difícil acceder a los datos. Y no solo de los sistemas privados, también de los sistemas públicos. En España hay una encuesta nacional de sanidad que es semestral y que en las últimas encuestas no se han publicado. No tenemos datos ni por comunidades de forma clara, ni por centros de salud, ni hospitales, lo cual hace muy complicado hacer estudios independientes para poder comparar sistemas de salud. Este estudio es muy importante, no afecta a España, es uno de los pocos estudios que comparan los sistemas de gestión y previsión privada con los sistemas de gestión y previsión pública. Significa que la gestión, que sería las personas que están llevando los hospitales y que están distribuyendo el dinero dentro de los hospitales, y la previsión, que es la contratación de los profesionales sanitarios, dependen del sistema público o del sistema privado. Es un estudio que se hizo en Italia entre el año 1993 y 2003, son 10 años. En el año 93, en Italia, empiezan una serie de sistemas de gestión alternativos en los cuales se empieza a poner el sistema privado de gestión y entonces tenemos 10 años en que esos sistemas se pueden evaluar. Y entonces, los italianos lo que evalúan en este estudio es cuánto cambia la esperanza de vida, o sea, la mortalidad que es evitable en función del gasto que aportamos en cada uno de los sistemas. De forma que, como podemos ver en la tabla abajo, por $100 más que aportamos al sistema público, existe un 1,47% de mejora en cuanto a la mortalidad evitable, y eso es significativo a nivel estadístico. Nosotros en medicina nos movemos en niveles estadísticos, y esos $100 invertidos en sanidad privada no son estadísticamente significativos. No hay una mejora en cuanto a la mortalidad evitable. Estos son datos duros también.
Eso es muy difícil, o sea, conseguir con un poco más de dinero, con 100 dólares más, disminuir la mortalidad aceptable, eso es muy complicado. Y eso es lo que se vio que se conseguía en los sistemas públicos respecto a los